3 décadas y 521 titulares de periódicos, 521 historias individuales publicadas en el periódico West Australian sobre Troy Mercanti, la primera de las cuales fue en 1993, cuando fue acusado de golpear a alguien en un club nocturno en Bunbury. un hombre que hizo que incluso los criminales más duros lo pensaran 2 veces. Esta no es la típica historia de un forajido. Cuando un miembro de una banda rival eligió prenderse fuego, antes que enfrentar las alternativas, sabes que estás tratando con un tipo de poder diferente. El nombre de Troy Mercanti resuena en el bajo mundo de Perth como un trueno cruzando el desierto. A Mercanti lo han apuñalado, golpeado, baleado y bombardeado, y aún así sigue sonriendo. Los Coffin Cheaters lo expulsaron tras atraerlo a una granja de cabras y golpearlo brutalmente en 2008. Eso fue después de que los comancheros intentaran matarlo, tras una reunión entre Mercanti y Mick Howie que terminó en pelea. Esos desacuerdos ocurrieron 10 años después de que los Club Darrows intentaran matarlo por ser amigo de Kevin Mad Mick Woodhouse, y 3 años antes de que los rebeldes bombardearan la casa de Mercanti tras un altercado en un bar del suroeste. ¿Quieres saber de qué va la vida de motociclista? Piénsalo otra vez. Detrás del cuero y el cromo se esconde un mundo donde la lealtad se mide en sangre, donde la hermandad significa recibir una bala sin cuestionarlo, y donde un solo error puede costarte todo. 6 años tras las rejas no pudieron quebrarlo. Quince Coffin Cheaters no pudieron detenerlo, y las fuerzas especiales de la policía lograron detenerlo. Este tipo ha estado en los titulares y en programas de televisión durante 3 décadas. Probablemente es la figura del crimen organizado más duradera de Australia y nadie sabe lo que pasa por su cabeza. ¿Quieres saber qué hace que un hombre elija una vida donde recibir una golpiza se considera un buen día? ¿Donde la policía vigila cada movimiento y tu próximo viaje puede ser el último? Perth, 1968. Una ciudad de horizontes vastos y espíritus libres. Troy Mercanti ingresa a un mundo que lo haría una de las figuras más notorias de la historia de las motocicletas fuera de la ley en Australia. Crecer en los extensos suburbios de Perth no era precisamente un caldo de cultivo para la infamia, pero desde el principio, el joven Troy mostró señales de ser diferente. Algunos dicen que tenía hambre de más, respeto, autoridad, dominio. Otros veían a un chico que había visto demasiado, que quería controlar su propio destino en un mundo que ofrecía poca orientación. ¿Te has preguntado qué forma a un hombre así? El viaje de ser un don nadie en Perth a convertirse en el rostro de las guerras de motociclistas más infames de Australia Occidental no sucedió de la noche a la mañana. Fue que fue un camino forjado a base de determinación, violencia y una sed insaciable de algo más de lo que la vida ordinaria podía ofrecer. Los primeros titulares llegaron en 1993, una pelea en un club nocturno en Bunbury. Ahí fue donde todo comenzó. El primero de lo que se convertiría en 521 artículos de periódico a lo largo de 3 décadas. El joven Mercanti ya dejaba su huella, lanzando golpes que resonarían por años. A los 20 y tantos, ya había hallado su vocación con los tramposos de ataúdes que no eran guerreros de fin de semana. Ellos eran de verdad, y Troy él encajó perfectamente, pero no se conformaba con ser solo otro miembro con parche. No, este chico de Perth tenía ambición, de la clase que no se queda callada en la última fila. Reflexiona sobre las decisiones que llevan a un hombre por este camino. El mundo normal, con su rutina de 9 a 5 y la comodidad suburbana, no era suficiente. Mercanti quería más. Él quería una familia. No del tipo en el que naces, sino del tipo que eliges. Del tipo por el que mueres. A mediados de los 90, su reputación creció. Cada enfrentamiento, cada encuentro con la ley, cada titular de periódico añadía otra capa a la leyenda. Los Coffin Cheaters no eran simplemente otro club. Eran intermediarios de poder en un mundo que la mayoría solo conoce por titulares y reportes policiales. Pero esto era solo el comienzo. ¿Quién habría imaginado que este joven peleador callejero revolucionaría el mundo de los motociclistas en Australia? Pero en esos primeros años, Troy Mercanti apenas comenzaba a entender el poder del código de hierro que definiría su vida. ¿Quieres saber qué convirtió a un chico común de Perth en una de las figuras de motociclistas más notorias de Australia? Abróchense los cinturones, hermanos, aquí comienza la verdadera historia. A finales de los 90 llegaron los cambios duros, de esos que separan a los guerreros de fin de semana de los verdaderos creyentes. Y Troy Mercanti
se estaba demostrando a sí mismo con cada día que pasaba. ¿Alguna vez has ido al Geisha Bar en Northbridge? En esos días era más que solo otro bar. Era donde se forjaban y destruían reputaciones. Para el 97 la reputación de Mercanti crecía más rápido que una Harley a todo gas. Piensa en lo que se necesita para escalar posiciones en una banda como los Coffin Cheaters. No llegas ahí siendo amable. Cada ascenso se logra con esfuerzo, sacrificio y lealtad firme. El club lo exigía todo y Mercanti lo dio todo. Las peleas callejeras se convirtieron en enfrentamientos organizados. Las peleas de bar se convirtieron en operaciones tácticas. En enero de 2005, un enfrentamiento con los chicos Escorpión en el Metro City Nightclub dejó a Mercanti apuñalado y cortado. Pero aquí está lo interesante. Su oponente, Nabil Debak, recibió 5 balazos en el enfrentamiento. Ese estilo de vida tenía un precio. Para 2007, el nombre de Mercanti se estaba volviendo sinónimo del bajo mundo de Perth. La fractura de mandíbula de un joven de 26 años en el bar Geisha sumó otro capítulo a su leyenda. El escrutinio policial se intensificó. Cada movimiento era vigilado, cada asociación anotada. ¿Sabes qué motiva a un hombre? No es solo la violencia, es el respeto. Mercanti fue enviada a la cárcel por esta agresión en un club nocturno de Northbridge. Mientras cumplía su condena, le dieron otros 12 meses por negarse a responder preguntas de la Comisión Australiana contra el Crimen. Estaban vinculadas al robo de miles de dólares de fondos destinados a las hijas de 2 motociclistas asesinados de su ex-club. Pasó 2 años en la cárcel por esto. Ahí está noqueando a alguien en el Geisha Bar a las 5 de la mañana. Una influencia que incluso hace dudar a los hombres más duros antes de enfrentar. Y para mediados de los 2000 Mercanti lo tenía todo. Pero hermanos, déjenme decirles algo sobre el poder. Es una espada de doble filo. Mientras más alto subes, más duro vienen por ti. Febrero de 2008 lo demostró cuando de 12 a 15 de sus propios compañeros de los Coffin Cheaters lo mandaron al hospital. Soplaban vientos de cambio. El club era fuerte, pero Mercanti buscaba algo diferente, algo más grande, el tipo de ambición que pone nerviosos a los hombres. Para 2008 empezaron a circular rumores. Rumores que hacen que viejos amigos busquen armas y nuevos enemigos conspiren. Recuerda esto. En el mundo de los forajidos, cambiar no es solo parches, es sobrevivir y evolucionar. Mercanti estaba por hacer un movimiento que sacudiría la escena de motociclistas en Australia. ¿Quieres saber qué pasa cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible? Cuando la ambición choca con la tradición. 2008, el año en que todo cambió, Roy Mercanti hizo lo impensable. Se alejó de los Coffin Cheaters. No solo se alejó, sino que fundó el capítulo de los Finks en Australia Occidental. Ayudó a fundar la banda en Australia Occidental tras ser expulsado de los Coffin Cheaters en 2008. Piensa en esos números por un segundo. Un hombre, una decisión, 1000 consecuencias. Alejarte de tu club no es solo cambiar de trabajo, es declarar la guerra. ¿Y la guerra? Eso es exactamente lo que obtuvo Perth. ¿Quieres saber lo que se siente la verdadera tensión? Imagina el Kwinana Motorplex en 2010, 2 clubes, muchos motociclistas y suficiente odio para teñir la ciudad de rojo. Tras el caos, los titulares destacaban uno de los tiroteos más sangrientos en la historia de los motociclistas de Perth. La policía allanó la sede de Bayswater de la banda de motociclistas Coffin Cheaters como parte de su investigación sobre la pelea en el Kwinana Motorplex. El Escuadrón contra el Crimen Organizado registró Raleigh Road buscando una pistola usada en el enfrentamiento violento de este mes. Un hombre recibió un disparo y a otro le cortaron 3 dedos en la pelea, en la que participaron los Finks, los Coffin Cheaters y los Club Darrows. La policía dice que también estaban buscando otras armas. La orden de registro para buscar armas de fuego es específicamente sobre la pistola utilizada en relación con el incidente en el Kwinana Motorplex hace 2 domingos. Sin embargo, buscamos otras armas de fuego por las tensiones entre los clubes. La policía no halló armas de fuego, pero sí confiscó pasamontañas y machetes. Un miembro de la pandilla fue acusado de un delito de armas de fuego no relacionado. Varias propiedades han sido registradas como parte de la investigación del incidente de Kwinana y para prevenir que estalle más violencia. Uno de los miembros sufrió heridas graves en la mano, lo que resultó en la amputación de 3 dedos. Hay pocos detalles. La policía sabe que la pelea fue en un foso durante un evento de arrancones de Harley.
Todo lo que sabemos es que esos dos grupos se juntaron dentro del complejo y que algo sucedió que provocó una pelea y luego hubo represalias físicas entre ambos. Esto ya no era solo parches, era personal. Viejos hermanos ahora eran enemigos. Cada viaje podría ser el último. Cada sombra podría ocultar a un antiguo amigo con cuentas pendientes. Ese es el precio de la ambición en este mundo. Los Sphinx no eran solo otro club bajo el liderazgo de Mercanti. Se volvieron una fuerza imposible de ignorar. El poder y las alianzas cambiaron. La escena de motociclistas en Australia Occidental cambió radicalmente de un día para otro. Pero aquí hay algo que los periódicos nunca te contaron. Construir un imperio no se trata solo de fuerza. Se trata de inteligencia. Estrategia. Saber cuándo atacar o pasar desapercibido. Mercanti era un gran maestro del juego. Las autoridades lo veían todo, no solo estaban observando, estaban armando un caso. Cada movimiento, cada reunión, cada enfrentamiento, todo iba a sus archivos. La presión aumentaba, pero los Sphinx se fortalecían. Para 2012, el nombre de Mercanti tenía más peso que nunca. Los periódicos lo llamaban la figura del crimen organizado más duradera de Perth. Pero hermanos, déjenme decirles, no sabían ni la mitad. ¿Quieren saber lo que se necesita para construir algo de la nada? Convertir un capítulo incipiente en una potencia que ponía nerviosos a los viejos líderes. Hace falta más que agallas y fuerza. Se requiere visión. Pero ya se formaban nubes de tormenta, nubes oscuras, de esas que cambian el rumbo de la vida para siempre. Y en 2013 esas nubes se desatarían con una furia que lo cambiaría todo. Las paredes de la prisión cuentan historias. He visto caer a poderosos y quebrarse a fuertes. Pero cuando Troy Mercanti cruzó esas paredes en 2013, trajo algo diferente. Resiliencia, estrategia, ese tipo de fuerza que no se dobla. 6 años y 10 meses. Esa fue la sentencia. El cargo, un reinado de violencia doméstica de 16 años que sorprendió hasta a los veteranos más duros de la corte. Las palabras del juez Simon Stone fueron contundentes. La golpeó sin piedad, señor Mercanti. Usted es un cobarde. Y luego 7 años por una violencia atroz e imperdonable contra su expareja. Adentro la vida cambia. Las dinámicas de poder habituales, la política de la calle, la rutina diaria de la vida en el club, todo eso se desvanece. Pero la influencia, la verdadera influencia, eso es algo completamente diferente. Incluso encarcelado, la influencia de Mercanti seguía en las calles. Surgieron historias sobre órdenes dadas a través de los muros de la prisión, alianzas mantenidas. La máquina seguía funcionando aunque su jefe estuviera encerrado. Eso distingue a los soldados de los generales, la capacidad de imponer respeto incluso desde una celda. 2014, 2015, 2016. Los años pasaron. Afuera, el panorama de motociclistas cambiaba como las arenas del desierto. Surgieron nuevos jugadores y se saldaron viejas cuentas. Pero dentro de esos muros, Mercanti se adaptó, sobrevivió y planeó. Piensa en esto. Cuando la mayoría de los hombres va a prisión, su mundo se reduce al tamaño de su celda. Pero algunos hombres aprovechan ese tiempo para hacerse más fuertes, crear alianzas y planear su futuro fuera de las rejas. Las calles hablaban de su regreso. 6 años es mucho tiempo entre forajidos. Imperios surgen y caen. Las lealtades cambian, pero el verdadero poder, ese que impone respeto entre clubes, no se desvanece. Para 2019 la cuenta regresiva había comenzado. El hombre que sacudió los cimientos del mundo criminal de Perth estaba por volver a casa. Pero este no sería el mismo Troy Mercanti que entró. La prisión cambia a un hombre, lo endurece, lo vuelve más astuto. ¿Quieres medir la influencia de un hombre? Observa qué ocurre cuando lo retiran del juego. Los fuertes. Su presencia se siente incluso en su ausencia. Y la sombra de Mercanti nunca dejó las calles de Perth. 2019 libertad. Su sabor amargo y dulce. Troy Mercanti salió de prisión a un mundo que había cambiado, pero que no lo había olvidado. A los 51 años era más sabio y viejo, pero igual de peligroso. El primer año de regreso se trató de reconstruir, de reconectar. El panorama había cambiado durante su ausencia. Se habían formado nuevas alianzas, viejas heridas se habían infectado, pero algunas cosas seguían igual. Respeto, miedo y el código de hierro que lo gobierna todo. Para 2021 los rumores empezaron a circular de nuevo.
Rumores que inquietan a policías y vuelven cautos a criminales. Mercanti no solo volvió, estaba evolucionando. Aparecieron en la escena en Washington el año pasado cuando Mercanti se convirtió en miembro. El club en sí es bastante antiguo, sus raíces se remontan a la guerra de Vietnam. Muchos veteranos que volvieron a Estados Unidos tras sus misiones no fueron recibidos como héroes. Los llamaban asesinos de bebés. LeBrook tenía vínculos con Troy Mercanti, jefe de los mongoles y amigo cercano de Clovis, también mongol. Porque mongoles por siempre mongoles. En realidad no es para siempre, porque antes de ser mongoles eran Finks. Incluso se decía que era ilegal ser Troy Mercanti. ¿Por qué preguntas? Bueno, aquí va. A Troy Mercanti se le prohibió ir a su bar local. ¿Pelea en el bar? No, ni siquiera estaba bebiendo. Fui a Karen Glades a tomar café y leer el periódico. La policía estaba en la entrada cuando él llegó el domingo por la tarde y le prohibieron entrar. ¿Dispersonators? No. ¿Los tatuajes? No, ni las leyes de insignias, ni siquiera la orden anti-asociación. Y la ley dice que... Se le negó la entrada según la sección 155 de la Ley de Control de Alcohol de 1988, que permite a la policía decidir quién puede entrar al bar. Le negaron la entrada solo por ser él. ¿No es gracioso? Mercanti estaba solo, estaba sobrio, no mostraba tatuajes ni colores de motociclista. Iba a tomar una taza de café y leer el periódico Sunday Times. Aparentemente, el simple hecho de ser el mismo ahora es ilegal. Bueno, es algo ilegal. Ilegal ser Troy Mercanti. Adaptándose a una era donde los smartphones y cámaras de vigilancia volvieron más riesgosos los métodos antiguos. ¿Quieres saber qué hace a una leyenda en este mundo? No se trata solo de sobrevivir, se trata de adaptarse, la capacidad de prosperar cuando otros solo sobreviven. Ganar respeto en un mundo donde la lealtad es tan rara como un policía honesto. Él se metió en problemas principalmente por mostrar insignias de motociclista. Troy Mercanti acaba de ser arrestado de nuevo por mostrar insignias de pandilla. ¿Qué estaba haciendo? Recogiendo la ropa de la tintorería para su mamá, que tiene más de 80 años. Mayo de 2024 trajo nuevas tormentas, nuevas acusaciones. Su casa fue allanada tras un informe de agresión sexual. Dos noticias de última hora. El motociclista más famoso de Washington, Troy Mercanti, fue sacado de su casa en Karen Up en un coche policial sin distintivos. Los oficiales han llegado a la propiedad de la calle Broadbrick, que pertenece a su madre, en respuesta a una supuesta agresión. Una gran parte de la calle está acordonada mientras la policía y el escuadrón contra el crimen de pandillas rodean la zona. Otra persona fue detenida por la policía que afirma que varios colaboran con sus investigaciones. Graves. La primera motocicleta más notoria es Troy Mercanti, a quien se le ha concedido la libertad bajo fianza para enfrentar cargos de violación en su contra. El veterano mongol está en la cárcel desde el jueves. Hoy la policía informó que otra persona se presentó. 2 cargos de penetración sexual sin consentimiento, un cargo de penetración sexual agravada sin consentimiento y un cargo de agresión común. Cargos graves en cualquier momento, pero especialmente en 2024, y según la policía podría haber más cargos en camino. Mercanti mantuvo su silencio, dignidad y férrea determinación, pero el hombre de 56 años tenía algo que decir. Hace unos días en manos de la policía. Esta noche, Troy Mercanti es un hombre libre después de que un magistrado no viera razón para mantenerlo tras las rejas tras las acusaciones de agresión sexual. El tribunal escuchó que Mercanti salió de noche a Metro City el miércoles pasado en compañía del conocido personaje de Northbridge, John Kyson, y otra mujer. Allí conoció a la supuesta víctima, quien regresó con él a su casa en Karen Up. La policía alega que entre las 12 y la 1 p.m., al día siguiente, él la agredió sexualmente, diciendo al tribunal que la víctima admitió haber consumido drogas y alcohol. Y cuando Mercanti hizo un avance, ella gritó: ¿Qué estás haciendo? ¡Detente, detente, detente! Las autoridades dicen que el hombre de 56 años golpeó a la mujer tras liberarse ella. Afirmaciones que el abogado del líder de los mongoles dice que él niega rotundamente. La policía registró su casa el jueves después de que la mujer fuera con un vecino y dijera: «Esto será el fin para mí». Esto llevó a otra acusación de agresión sexual. Según los fiscales de la policía, estas acusaciones han provocado que otra persona se presente y acuse a Mercanti de agresión sexual. Se ha tomado una declaración y hay una investigación en curso.
Troy McCanty fue liberado bajo estrictas condiciones, incluyendo una garantía de $100,000. Regresará a la corte más adelante. Piensa en esto. En un mundo donde la mayoría de los forajidos desaparecen rápido e intensamente, McCanty ha sobrevivido y prosperado. Los cargos en su contra fueron retirados más tarde. El tribunal le otorgó $1,500 en costos. Todos los cargos de violación contra Troy McCanty, motociclista de los Mongols, fueron retirados. Jamie Freistein, la presunta víctima, retiró su denuncia. Sí, Miguel, entendemos que fue por temor a su seguridad. Hace una semana, Troy McCanty fue arrestado dramáticamente en la casa de su madre. Estuvo bajo custodia el fin de semana antes de obtener libertad bajo fianza el lunes, pese a la oposición de los fiscales. El tribunal supo que la policía temía que él influyera en los testigos y que el denunciante les dijo: esto va a ser mi fin. Me van a matar. En una audiencia judicial de 6 minutos hoy, los fiscales solicitaron desestimar los 3 cargos de violación y la acusación de agresión contra McCanty. No estuvo en la corte, pero igual recibió $1,500 en costos, Miguel. Gracias, Jaime. En guerra o paz, libertad o encierro, victoria o derrota, él ha resistido. ¿Quieres saber qué distingue a las leyendas de los que solo lo intentan? No son los parches que llevan ni las motos que conducen. ¿Qué pasa después? Bueno, solo Troy puede contarnos. Oh no.